Amigos, tiempo de pandemia, los estoy saludando una vez más desde mi casa con la cámara de Martín Palma. Quiero empezar la columna de hoy saludando al pueblo boliviano, que va a reivindicar la democracia después de la atrocidad de la dictadura que ha tenido que padecer, cuando entre la élite económica de ese país y los medios de comunicación y la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos expulsaron a Evo Morales del lugar donde lo había puesto el pueblo. Esto será reivindicado, será corregido, da la impresión este fin de semana. Pero se sufrió mucho por parte del pueblo boliviano en este tiempo. Muchos asesinatos, mucha gente que ha padecido lo que es una auténtica dictadura. Una mujer que permitió todos los asesinatos diciendo no van a tener que rendir cuentas de lo que hagan. La dictadora Yáñez le ha hecho profundo daño a esa Bolivia a la cual le robaron la mejor democracia de toda su historia. Esa democracia que le había permitido comer, educarse, alfabetizarse y dar un grito soberano como nunca Bolivia se había permitido. Esas imágenes que todavía conservamos de las persecuciones y de la muerte desatadas por la policía, el ejército y todo lo que en Bolivia estuvo auspiciado por esa mujer desagradable para el resto de la historia boliviana. Ahora, en estas horas, empezamos a ver cómo se puede corregir. Según todas las encuestas, y esperemos que no esas sorpresas de fraude, aún las encuestas de la derecha dicen que el partido de Evo Morales será nuevamente el ganador y que el señor Arce amanecerá el lunes como el nuevo presidente de Bolivia. Hay que, por supuesto, plantearse si lo van a permitir, si una vez consumada la derrota la van a asumir. Ya mintieron tanto la OEA, el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos cómplices de nuestra América del Sur, que uno puede sospechar que otra vez traicionen al pueblo boliviano. Pero estos aprendizajes son muy útiles y es muy posible que el pueblo sepa empoderarse como quizás no lo hizo en el momento en que el gran Evo fue desalojado del poder que el pueblo le había dado. Una tremenda mentira de la OEA y de las élites dominantes en Bolivia fue la que permitió hablar de un fraude que no se cometió, que los propios Estados Unidos después admitieron que no había ocurrido. Escuchemos a Evo Morales brevemente en la charla con El Gato Silvestre, invitando a los bolivianos, a los más de 100.000 bolivianos que pueden votar en la Argentina, a que participen. Somos ganadores en primera vuelta. Sin embargo, Estados Unidos instruye a renunciar al candidato de la derecha. Primera renuncia la Áñez, para que ese voto se vaya a Mesa. Segundo, renuncia la ADN. Y el día domingo Tuto Quiroga. Y las últimas encuestas demuestran que seguimos siendo ganadores en primera vuelta. Tenemos la tarea de cómo recuperar la democracia. Y vamos a recuperar la democracia. Recuperando la democracia, vamos a recuperar la patria. Mauricio Macri, volviendo ya a lo nuestro, no pudo evadir el grotesco durante toda la semana. Cada una de sus declaraciones terminaron siendo desopilantes, mentiras que fueron rápidamente condenadas por la mayor parte de las personas que escuchaban lo que venía señalando. Dijo, por ejemplo, el mundo me dio la razón. Estaba hablando nada menos que de la pandemia, de la muerte, porque él quería, y se lo dijo Alberto Fernández, que se conviviese con aquellos que tenían que morir y que no había más remedio, los que tengan que morir, que se mueran. Pero no detengamos la economía, como si este plan hubiera servido en algún lugar del mundo. No hay un solo rincón de la tierra donde haya entrado la pandemia que hicieran, lo que hizo la Argentina o lo que hicieron algunos países que estuvieron del otro lado, como Suecia, se pudiese impedir la muerte, pero también el desastre económico en el que está sumido el mundo. Por eso vale la pena mostrarle a Macri lo que pasa en otros lugares, pero también a ustedes, a quienes no pueden distraerse de la gravedad que todavía tiene la pandemia, el coronavirus, entre nosotros. Luciana Cueto, desde los Países Bajos. La verdad es que yo tengo una posición crítica acerca de una cuarentena eterna, y el mundo me ha dado la razón, porque en la mayoría de los países del mundo las cuarentenas han sido muy cortas, y algunos ni siquiera han hecho cuarentena.
Europa está en alerta máxima por la pandemia y cada vez son más los países que endurecen las restricciones en sus territorios para tratar de frenar esta segunda ola de coronavirus en el continente. La relajación de las medidas para contener la transmisión del coronavirus puede provocar que en enero se produzcan entre 4 y 5 veces más muertes por COVID-19 que las registradas en el mes de abril. La mayoría de los países está poniendo en marcha medidas que buscan limitar los contactos sociales para evitar el incremento generalizado de contagios. A partir de este fin de semana habrá toque de queda nocturno en París y en otras 8 ciudades francesas. Entre los más afectados están la República Checa, Bélgica y los Países Bajos, donde el pasado miércoles se ha declarado un confinamiento parcial. El alarmante aumento de casos desconcertó al gobierno liderado por el primer ministro Mark Rutte, que desde el principio de la crisis había apostado al compromiso individual de la población y al sentido común. Los hospitales y centros médicos del país están sufriendo graves dificultades debido al incremento de contagios, especialmente en ciudades como Rotterdam, Ámsterdam y La Haya. Pero el hombre que dice que el mundo le dio la razón también fue irrisorio cuando llegó a Francia y dijo aquel disparate. Una verdad, pero que era como un castigo para la Argentina. Estamos llegando a un país de la libertad. Francia es el primero de los países cuando soñamos palabras como libertad, igualdad, fraternidad. Pero en este momento, en ese contexto, Macri quiso decir que llegaba al país de la libertad como una forma de castigar a la Argentina. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Bueno, Raúl Timerman, el politólogo, dijo algo también con gracia, muy bueno para ver si alguna vez aprende Macri. Dice Raúl Timerman, lean conmigo. ¿Se acuerdan cuando en París se respiraba libertad? Bueno, ahora hay toque de queda. En efecto, este fin de semana y por 4 semanas comienza un toque de queda en varias de las ciudades más importantes de Francia. Pensemos en París, en Lyon y en Marsella, y otras 5 de las más habitadas ciudades de Francia, en toque de queda. Fifo Guidali, Adolfo Guidali, hoy desde París nos contaba cómo va a ser la jornada. Esto va a durar en principio 4 semanas e incumbe a París y a las otras 8 ciudades, las más pobladas de Francia, donde se registran por día más de 250 casos cada 100.000 habitantes. Esa es la marca para decretar el toque de queda. Fruto de la pandemia es que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado sus puntos de vista y enhorabuena, porque no se puede seguir sosteniendo cada una de las políticas que siempre quiso aplicar el fondo en cada uno de los países donde se registraba su presencia. Ahora está hablando del impuesto a los ricos, eso que se discute en la Argentina a brazo partido. El Fondo Monetario Internacional lo está recomendando para todo el mundo. Aquellos que más riqueza han concentrado son los que tienen que pagar. Cuando uno piensa que en Estados Unidos hay 50 personas que tienen igual cantidad de dinero que 165 millones de personas, no del África, sino de Estados Unidos, se da cuenta que en todo el mundo la situación es parecida. También, por supuesto, la Argentina. Por eso es que el Fondo que los ricos se hagan un poco cargo de la situación, pero los opositores, los que viven de rodillas frente a ese poder real y los ricachones no quieren que les toquen nada. No gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. Ese tipo de medidas mete miedo, no solamente en aquellos que lo pagan, sino también en quienes no lo pagan. Y vos fíjate que si vos sos un tipo que tiene un edificio de 7 pisos alquilado, y es tu último patrimonio y vivís muy bien de esos 7 pisos que tenés alquilados, en su conjunto valen 200 millones de pesos que ahora son oficinas y no las podés alquilar. Todos ellos son responsables del grotesco endeudamiento en el que entró la Argentina. Ese triunfo contra los bonistas privados y lo que vendrá contra el Fondo Monetario Internacional, que también saldrá de la mejor manera para el gobierno y para el pueblo argentino. Esa deuda que ellos contrajeron, que ha sido disparada hacia más adelante, de todas maneras un día habrá que pagar. El macrismo, el neoliberalismo, el poder real, los que endeudaron a la Argentina, la han sometido por más de una generación.
2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior. La administración anterior también nos dejó una bendición. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Es una deuda realmente muy baja. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior. Él duplicó la deuda en términos del PBI. En total ingresaron unos 104. Hemos visto estos materiales, la demostración de que la Argentina estaba desendeudada en cuanto a la gestión del gobierno que estuvo hasta el 2015. Lo decía el propio incalificable siempre ministro de Economía de Mauricio Macri. Pero era un reconocimiento, era una verdad que todos conocíamos, pero bueno es escucharla en boca del ministro de Economía del neoliberalismo. Pero de todas maneras eso no le impidió a Macri decir en estos días que había contraído deuda para pagar la del gobierno anterior. Una mentira más, una falacia de tantas manifestada por Mauricio Macri. Y ahora todos ellos operan desde los mercados contra este gobierno democrático, porque quieren establecer corridas, persecuciones de toda naturaleza también en lo económico, que terminen con este gobierno mucho antes de lo que corresponde. En enero-agosto tuvimos 11.000 millones de dólares de saldo favorable en la balanza comercial. Deberíamos estar nadando en dólares con ese resultado. En el mismo periodo permitió que hubiera empresas que compraran o pagaran anticipadamente importaciones que van a traer en algún otro momento. No hay dólares. ¿Por qué se permite hacer este tipo de operaciones? Otras empresas pagaron deudas que tenían en el exterior, inclusive anticipándose a los vencimientos. ¿No me están disfrazando pago de deudas para en realidad fugarme plata del país? Estas son las cuestiones que hay que investigar a las cuevas principales de esta ciudad, qué vínculo tienen con los bancos privados, porque obviamente están bancados por sectores o entidades importantes. Muy interesante lo que dice Raúl de la Torre, porque aquí no solamente encontramos las dificultades y al mercado combatiendo, sino también los errores que se podrían haber cometido desde el gobierno, muy bien puntualizados por Raúl de la Torre. Pero así las cosas, lo que uno advierte es que hay una agresión constante, ahora que se van a cumplir 75 años del 17 de octubre al peronismo. Es en vías de esa agresión, de ese deseo de borrarlo de la faz de la tierra, al peronismo que se cometen también tantos desajustes en la conducta de los opositores, también en esta época. Y cuando hablamos de opositores no solamente estamos señalando los que uno puede identificar en la política, sino también la malsana oposición periodística y judicial que se da en forma permanente y que vemos prácticamente todos los días. Vamos a ver esa agresión al peronismo que muchas veces, como verán ahora, se traslada a las propias calles del país. Se me ha puesto la celeste y blanca a los peronistas y los kirchneristas jamás. ¿Es antiperonista? Yo soy recontra de los gobiernos peronistas. Son todos ladrones. ¿Es antiperonista usted? Por supuesto. Mátela, mugriento, hijo de Zurdo, no gritan. Que no los aguanto más. Quiero dimisión ya. Dimisión ya. División de poderes. No quiero que esta gente no esté más en el gobierno. ¿No cree que hay que esperar 3 años para un cambio de gobierno? No, vos podés esperar un país 3 años. Es antiperonista. Cuando lo derrocaron a Perón con el gobierno militar en la Casa Rosada, también había 500.000 personas. Y hoy pasa lo mismo. ¡Ojo! Que ellos son la mitad, pero del otro lado hay otra mitad. ¡Ojo, presidente! ¡Oh, gorila, que yo no hay nadie! ¿Qué dice que es gorila? De gorilazo. Hace muchas décadas que las cosas son de esta manera, pero ahora se han acelerado porque la pandemia naturalmente le trajo una cierta debilidad a lo que llamamos el poder político y sobre eso trabajan, oradan, permanentemente van al ataque, sacan a esta gente, pobre gente, ¿verdad? Sin argumento, sin peso, vociferantes, enloquecidos, no hay argumento, no hay nada de peso que se pueda decir, no importa. ¿O acaso tiene algún peso, algún argumento, alguna fundamentación lo que se dice en cada una de las mentiras que manifiesta diariamente el periodismo? Por supuesto que no lo hay. Mañana
75 años del 17 de octubre. Vamos a tener un programa muy especial en C5N. Yo voy a participar a la hora 20 con esta misma columna, pero plenamente dedicada a lo que es el significado del 17 de octubre. Estamos preparando con enorme gusto, junto a Julián Capazo y Anabela Sánchez, un recorrido que nos permita tener entre lo artístico, lo político, lo del pasado y lo del presente, algo que sea un verdadero tributo a la fecha del 17 de octubre. Miren ustedes, de todas formas, cómo se prepara de la gente del gobierno para invitar a la gente a participar del 17 de octubre. El 17 de octubre, después de las 13 horas, pone 75octubres.ar. Apreta el botón que dice entrar y completa tu nombre o apodo, el número que aparece abajo, tu provincia y la ubicación donde querés estar en la plaza. Elegí tu avatar y listo, ya estás en la movilización virtual. Participá, 75octubres.ar. Respecto de la jornada de mañana, Miguel Cuberos. Plataforma a la que se ingresa muy fácilmente a través de una página web que se llama www.75octubres.ar. Se cliquea para participar del acto que se va a desarrollar en el Salón Felipe Vallese a partir de las 15 horas. Uno puede ingresar antes en la página y no solo va a ver el desarrollo del acto central, sino que además, interesante, es elegir un avatar, una figura con la cual identificarse, poder geolocalizarse en el lugar del mundo que está. Seguramente las personas que participen, hoy se habían inscrito 1.300.000 personas, nada menos. Es un número que apabulla, que uno no puede imaginar. Van a hacer referencia al último ataque de estas horas del expresidente neoliberal que tuvo la Argentina, naturalmente un opositor a todas las ideas que puedan concentrarse en lo que llamamos el corazón del pueblo, en la Argentina. Eso es indudablemente a esta altura de los acontecimientos del peronismo, porque mire que le han dado, mire que le han pegado, que lo han prohibido, que lo han perseguido, y no obstante, ahí está, celebrando su 17 de octubre con 1.300.000 firmas que había hoy a mediodía. Imaginen todo lo que va a ocurrir. Habrá también quienes quieren ocupar las calles, en camiones, en autos. Quizás no sea lo recomendable, porque es una manera de darle la razón, por lo menos una parte, a quienes salieron en estas otras marchas en los tiempos de pandemia. Lo que el gobierno quiere hacer mañana es lo perfecto y es lo que veíamos en el video y en lo que decía Miguel Cuberos. Pero por supuesto que será una gran oportunidad para evaluar todo lo que son estos avances a perpetuidad decretados contra el peronismo y en este caso contra el kirchnerismo. Quiero compartir con ustedes una etapa que hoy, justamente hoy, está cumpliendo 5 años. La ponemos en pantalla, por favor, porque quiero que todos presten atención. Esta era la tapa de Clarín de hace 5 años. El kirchnerismo ya pasó. Van a quedar como una página chiquita de la historia. Es por esto, precisamente por esto, que no pueden sobrellevar la derrota del año pasado. Es esto lo que los ha enajenado, los ha puesto fuera de sí, los ha convertido en personajes en el periodismo y fuera del mismo extravagantes, insólitos, ciertamente inaceptables para la inteligencia mínima de cualquier persona. Esto hicieron hace 5 años, de esta manera hablaban y de esta forma también. No vuelve más el kirchnerismo. Yo soy bruja, ¿eh? Alberto no suma un solo voto. El partido justicialista, que históricamente le sobraban candidatos, hoy para el 2019 no tienen candidatos. Que sigan soñando, no vuelven más. No vuelven más. Se terminó. No tiene... Métanselo en la cabeza. Empiecen a entender que no vuelven más. La gente los detesta. A usted, señora, la gente la detesta. Indudablemente no vuelve más, ni ella ni los otros, no vuelven más. Y 5 años antes, en el 2010, Carrió manifestaba lo mismo. La gente los detesta. En la calle los quieren matar. Menos de un año después,
Cristina Fernández de Kirchner y otra vez la frustración. Por eso también el comportamiento de algunas personas como Elisa Carrió, porque no paran de darse la cabeza contra la pared, da la sensación al menos. Miren lo que decía y cuál fue el resultado. La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. La presidenta fue reelecta con el 54%, logrando así el mayor número de votos desde el regreso de la democracia. Pero la persecución continúa contra cualquier figura que ellos puedan identificar, que simpatiza más o menos con el gobierno y sobre todo con el kirchnerismo, será atacada, será vituperada, se avanzará hasta diezmar a su propia familia, llevarse todo por delante. Hoy Luis Delía pudo celebrar que después de muchos años de ese oscurantismo informativo que envolvió a su familia, se supiera que la justicia dijo que sus hijos eran correctos empleados de la ANSES y que nada de lo que se había denunciado por Clarín en aquella época era verdad. Tuvimos que comernos 8 años de persecución de Manieto Lanata, Grupo Clarín, que fue una campaña de demonización con mis pibes, lograron que fueran despedidos de su trabajo arbitrariamente, una mentira tras otra. Finalmente hubo un juicio oral que duró 3 días. A la hora de formular la acusación contra los chicos, el fiscal Rívolo se bajó del caballo, retiró la acusación, dijo que no tenía pruebas. Porque siempre meten causa, siempre van por el lado de la justicia. El propósito es llevarlo a la cárcel, como lo hicieron con Delía, de una manera que todavía no hay forma de explicarse por qué ese hombre que enfermó en la cárcel tuvo que padecerlo de esa manera. Pero al mismo tiempo castigaban y perseguían a su familia. Lo hacen con Delía, lo hacen con uno de los más destacados periodistas del país, como Roberto Navarro. Intentaron meterle una causa a él, a Ari Lijalad y a Franco Mirraji del Destape. Un disparate, algo insostenible, fácilmente desmentible, pero que en el tiempo que transcurre le permite a mucha gente hacer valer todo el odio que pueden tener hacia ciertas personas. Entonces, lo que hizo la gente del Destape con Roberto Navarro al frente fue periodísticamente cumplir con lo que había trascendido en forma judicial de los bochornosos espías del pasado. Ahí nomás le metieron una causa a Navarro. No se la hicieron a Clarín, que antes que el Destape ya había dicho exactamente lo mismo. Tanto es así que un personaje tremendo de Clarín, un hombre afecto a la fake news, a mí me tocó una hace pocas semanas cuando llegaba a Radio Nacional, todo tipo de mentiras, él mismo, denunciado por la gente que en las redes le decía, pero si vos hiciste lo mismo, si ustedes fueron igual en Clarín, ¿cómo se permiten? Entonces salió a asociarse con Roberto Navarro, que de todas maneras esa defensa no la necesita porque se basta solo. Vos sabés que el equipo de investigación del Destape, con Ari Lijalad y Franco Mirraji, vienen siguiendo este camino del espionaje de Mauricio Macri. En un momento el mismo Arribas le pide al fiscal tener toda la información, el fiscal le pide al juez, y el juez lo pone y lo hace público. Y a partir de que es público, nosotros lo publicamos. En el caso de Lijalad y Franco Mirraji, se toman el trabajo de tachar algunos nombres, que no lo hace Clarín. Realmente Clarín publicó nombres de espías, no lo hizo el Destape, pero bueno, cuando uno ve la forma de tratar a unos o a otros, se da cuenta que esto se trata de la vieja persecución que hace mucho tiempo sufrimos. Gustavo, hemos trabajado. Alguien de Cambiemos, de eso, se supone que hay un Cambiemos blando, me dijo lo mismo que me habían dicho hace unos años. Me dijo, lo que pasa es que Macri te quiere meter preso. Así que lo que quieren hacer ahora, Gustavo, me quieren meter preso. En todo lo que sea indigno y rastrero en el periodismo, en el origen siempre el puntapié inicial es de Clarín. Empezó una campaña feroz contra Nodio, algo que ni siquiera se había puesto en marcha y que es una muy buena idea. Algo tenemos que hacer para observar el periodismo. Tendríamos que conversar entre nosotros, hablar con los medios. ¿A ustedes les parece? Mire lo que está sucediendo. No sigamos fortaleciendo el odio como una especie de sentimiento nacional. Vamos a recurrir un poco
al amor, a la comprensión, a lo que llamamos tolerancia, palabra que a mí no me gusta demasiado, pero es la que se estila usar en estos casos. Y no me gusta porque si uno tiene que tolerar es que uno se permite tolerar al otro. La realidad es que tenemos que comprendernos, respetarnos en nuestros puntos de vista, en nuestras disidencias, y no recurrir a la mentira. Hay que hacerlo a través de los argumentos, pero Clarín siempre va por el lado de la ferocidad, de sus falsedades, de sus patrañas, y esto lo hace en forma constante. Esta tapa de Página 12 hoy está hablando de Nodio a través de lo que hizo Stornelli. Un ridículo, un personaje estrafalario, el fiscal Stornelli. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que tiene el respaldo de quienes iniciaron la persecución a Nodio. Entonces uno lo mira a Stornelli, pero detrás de Stornelli hay un poder que viene a fortalecer esta pretensión de Stornelli de perseguir antes siquiera de que esté actuando a Nodio, el Observatorio de Medios, que recién está en ciernes, que se está empezando a armar como una necesidad que hemos ido construyendo en esta época de tan mal periodismo. Hablando de esto, estuvo muy bien la jueza ya en rechazar lo que dijo Stornelli. ¿Qué cosa, no? Él sabe que lo que presentó jurídicamente no tiene ningún valor, lo tiene que saber, no puede ser tan bruto, tan bestia, tan desinformado de una profesión en la que indudablemente algo debe haber estudiado. No nos olvidemos que llegó a ser asesor de la barra brava de Boca a nombre de Macri, como empleado de Macri en Boca. A eso no se llega tan fácil, algo habrá tenido que estudiar y entender del derecho. Pues presentó esto y ya la jueza Capuzzetti dijo, no hay lugar para esto que está diciendo, no va a haber amparo, no hay medida cautelar. Y ya se la rechazó en menos de 24 horas porque, bueno, digamos que también este es el plazo que tenía. Quedará la pretendida causa de fondo a la que inexorablemente la jueza responderá de la misma manera, porque basta entender el derecho para saber que esto no se sujetaba a ninguna de las normas, a ningún tipo de frase de valor jurídico que uno haya podido leer en su vida. Ayer estuvo en un programa de televisión procurando defenderse. No paró de echarse tierra encima. No, eso no es periodismo, muchachos. O se parece muy poco al periodismo. Esto fue esta tarde, ¿no? Esto fue esta tarde, sí. Esto no es la primera vez que ocurre. Yo tengo que aclararte que vos cuando te increpa una persona, si no se identifica, no se anuncia, no te pide una nota, como es lo que sucede a veces en la puerta de casa, vos no sabés si no viene a pegarte un tiro, yo no sé quién es la persona. Además no hace mucho, yo no recuerdo hace cuánto, pero explotó una bomba cerquita de su casa. El año pasado, en la cuadra de mi casa, donde vivía un hijo mío, pusieron, no explotó una bomba, era un aparato que era una bomba pero estaba vacío, ¿no? Claro mensaje, porque además era un momento crítico de toma de decisiones. Yo he tenido permanentemente seguimiento, después hablan de tareas de inteligencia, tareas de inteligencia legales que ni vos ni yo hicimos sobre nadie. He tenido un auto las 24 horas con desconocidos adentro durante 4 o 5 días, las 24 horas. Esperando quizás que uno salga para hacerte algo, para increparte o demás. Yo normalmente soy atento con la prensa, incluso con algunos periodistas de lo que parecía ser el canal de donde venían. Yo tengo muy buena relación con 2 periodistas que trabajan ahí, no los voy a nombrar porque no quiero que tengan problemas. Situaciones como esta que vivió en su casa, mostremos por favor, a ver si esto es periodismo, si está bien. ¿Qué era lo que pretendía? Que le metas una piña. Caramba. Bueno, salgamos de esto terrible, tremendo, en términos periodísticos y jurídicos, como si se hubieran puesto de acuerdo ambos personajes por decir, vamos a golpear duramente aquello que decimos querer. Vamos a terminar con el doctor José Manuel Ubeira y el doctor Zaffaroni, esta columna para poner un poco de criterio a favor del derecho en nuestra columna para el final.
Porque es intención de dar vuelta a un argumento, que es lo que hacen ellos y utilizan ellos como medio de propaganda y de fustigar y agredir y de instalar el fascismo en la República Argentina, y esto se lo adjudican al otro, ¿no? Lo que ha intentado esta señora Ley es tratar de ordenar la información, no para suprimirla ni censurarla, sino para evitar que los principios nazis triunfen dentro de la prensa argentina. Por lo tanto, el requerimiento del señor fiscal no es ni más ni menos que el principio, digamos, del nazismo, que es dar vuelta a los argumentos que están por la sanidad de la República para transformarlo en un arma arrojadiza. Es el lawfare, sí, el lawfare. Es un lawfare en otro sentido. El mismo aparato que el macrismo tenía sigue funcionando. Nadie tocó ese aparato. De modo que, bueno, siguen usando los mismos recursos que usaron durante 4 años, ¿no? Mañana entonces los esperamos, por supuesto, durante toda la programación. En lo que a mí respecta, con mucho entusiasmo, con mucho respeto, con mucha consideración, voy a participar con mi ratito de columna hablando de los 75 años del 17 de octubre. Creo que lo van a pasar bien. En ese caso los espero y les agradezco. Los dejo con Pablo Dugan y luego con Daniela Ballester y mi querido gallego Fernández Llorente, que están funcionando en forma extraordinaria cada viernes. Los invitamos para mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.